necesitamos realizar actualizaciones masivas en la base de datos, la performance puede convertirse en un verdadero problema. En estos casos podemos recurrir a la actualización no ya vía Business Components, sino vía procedimientos, utilizando los mecanismos que estos ofrecen para realizar inserciones, modificaciones y eliminaciones de forma bien directa de registros en la base de datos. En lo que sigue estudiaremos los comandos para realizar update, modificaciones de registros, delete, eliminación de registros, e insert, inserción de nuevos registros en las tablas de la base de datos. Para actualizar registros de una tabla no existe un comando específico. Se debe utilizar el comando forEach. Cuando estudiamos este comando vimos que tenía una tabla base asociada, que era la tabla que se navegaba, y podía acceder a las distintas tablas que componían la extendida en cada caso para recuperar información asociada. Dentro del forEach, por tanto, podremos modificar los valores que asumían los atributos de la tabla base o de la tabla extendida que se está recorriendo con ese comando. Veamos un ejemplo. Cuando dentro de este capítulo de actualización de la base de datos generamos los recibos correspondientes a un periodo de facturación dado, dejamos pendiente la tarea de modificar el valor del atributo Invoice Pending Flag de aquellas facturas que hubieran sido procesadas para generar el recibo correspondiente. Esto, habíamos dicho, era importante para no volver a procesar dos veces la misma factura. Allí habíamos dicho que más adelante veríamos cómo modificar vía procedimiento los valores del atributo Invoice Pending Flag de aquellas facturas que hubiesen sido consideradas entonces para generar el recibo correspondiente. Habíamos dicho que íbamos a entonces pasar por parámetros a ese procedimiento que todavía no sabíamos cómo hacer, el cliente del recibo que se acaba de insertar y el rango de facturación correspondiente a ese recibo. Llegó el momento de programar ese procedimiento. El mismo está recibiendo como parámetros el atributo Customer ID y las variables Start Date y End Date, es decir, el periodo de facturación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Filtrar las facturas por el cliente recibido y por el rango de facturación dado, es decir, la fecha de la factura tiene que estar en este rango. ¿Por qué? Porque supuestamente esas facturas son las que fueron consideradas para generar el recibo correspondiente. ¿Cuáles fueron consideradas? Las que tuvieran el valor de este atributo en true, es decir, que estaban marcadas como pendientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Para esas mismas facturas que fueron consideradas, modificar el valor de este atributo cambiándolo a false para esos registros. Entonces observemos lo que estamos haciendo. Con un forEach recorremos ¿qué tabla? Si observamos las condiciones y el cuerpo del forEach, estamos viendo que los atributos que aparecen son todos de invoice. Por tanto, la tabla base de este forEach será invoice. Recorreremos entonces la tabla invoice, filtrando por invoice date, en este rango, por invoice pending flag, no pusimos nada, significa true, y observemos que no estamos filtrando por Customer ID en forma explícita, dado que al recibir en el atributo Customer ID, este filtro ya se realizará en forma automática. Así que estamos filtrando, quedándonos con los registros que correspondan a este rango, que tengan en true el atributo Invoice Pending Flag y que correspondan al cliente. ¿Y qué debemos hacer para todos los registros encontrados? Modificar el valor del atributo Invoice Pending Flag pasándolo a false. Entonces observemos cómo para actualizar un atributo, podrían haber sido varios, no solamente uno, alcanza con acceder a los registros que queramos actualizar dentro de un forEach y simplemente actualizarlos con el comando de asignación.
Vayamos a GeneXus a completar nuestro proceso de generación de recibos de esta manera. Teníamos el webpanel Billing Process, que era el que pedía al usuario el rango de facturación dada y luego ejecutaba todo este código. Aquí entonces es donde vamos a agregar la invocación a ese procedimiento que tendremos que crear. Vamos a crearlo. New Object. Mark Invoice as not pending. Marcar la factura como no pendiente. Dijimos que este procedimiento iba a recibir por parámetro el atributo Customer ID y luego dos variables start date, también de entrada, y de entrada también la variable end date, que deberemos definir. Botón derecho, add variable, ya le coloco tipo de datos date, y botón derecho, add variable, también le especificó date, por el nombre que le dimos a las variables. Ahora bien, vamos al source y vamos a escribir where insert attribute invoice date. La fecha de la factura tiene que ser mayor o igual que la variable start date y también deberá ser, vamos a copiarla, menor o igual que la fecha de fin. Y asimismo, como decíamos, necesitamos las facturas que cumplan que el atributo invoice pending flag sea true. Para esos registros, lo que queremos hacer es modificar el valor del atributo invoice pending flag pasándolo a false. End for. Salvemos. Y ahora podemos sí ir al webpanel que teníamos implementado y realizar una invocación a este procedimiento enviando por parámetro el cliente del recibo que estamos recorriendo, bill.customer ID, start date y end date. Y end date. Salvamos. Antes de dar F5, vamos a ver cuál es el listado de navegación que nos ofrece GeneXus para este objeto. Botón derecho, View Navigation. Con esto va a especificar el objeto y nos va a desplegar su listado de navegación. Observemos que en el for each está recorriendo la tabla invoice ordenada por Customer ID. ¿Por qué está ordenada por Customer ID si nosotros no hemos especificado un order para el for each? Pues porque está recibiendo por parámetro en ese atributo. Entonces, como ese atributo es una clave foránea en la tabla invoice, ya optimiza ordenando por ese atributo utilizando el índice correspondiente, de manera tal de realizar entonces los filtros de una manera optimizada, sin necesidad de recorrer toda la tabla. Y luego sí vemos como constraints, como restricciones, las condiciones que habíamos puesto en la cláusula where, dado que sí, ahora no estamos ordenando por ninguno de estos atributos. Como vamos a mencionar enseguida en las transparencias, si ordenáramos por invoice pending flag y GeneXus utilizara un índice entonces que incluyera invoice pending flag, no podríamos actualizar su valor. ¿Por qué? Porque se perdería el puntero. De esto vamos a hablar en lo que sigue. Y aquí vemos que se está indicando que se va a actualizar la tabla invoice.
¿Qué atributo de la tabla invoice se va a actualizar? El atributo invoice pending flag. Observemos que la advertencia que nos está desplegando es simplemente que tenemos la propiedad commit_on_exit del procedimiento prendida y que este programa podría ser llamado por otro programa, y de pronto tener configurada la propiedad commit_on_exit en yes no es lo que nos interesa, puesto que de pronto lo que queremos es mantener lo realizado por este procedimiento y todo lo que venga después dentro de una misma UTL. Es simplemente una advertencia, pero pensemos qué pasa en nuestro caso. Nosotros estamos invocando a este procedimiento aquí. Al final del mismo entonces se va a realizar un commit y luego nosotros estamos poniendo otro commit. Este commit de dejar la propiedad prendida sería innecesario. Es mucho más claro para nosotros dejar el comando commit aquí escrito, porque así nos es claro que no lo hemos omitido, no nos hemos olvidado. Lo otro que podemos hacer es deshabilitar el commit del procedimiento, de manera tal que entonces todo lo realizado por el procedimiento va a quedar dentro de la misma UTL del objeto en el que fue invocado, y aquí se realizará el commit. En nuestro caso es indistinto, porque entre el commit del procedimiento y este commit no mediará nada. Se harán dos commits sucesivos, que es lo mismo que hacer uno solo. Ahora construyamos el Developer Menu nuevamente para poder ejecutar nuestra aplicación. Observemos los últimos recibos que habíamos generado para el mes de octubre, que eran los recibos 11, 10 y 9. Para Anne Smith 1700, para Adriana Cabrera 1200 y para Richard Jones 100. Si ahora volvemos a ejecutar el procesamiento de recibos para el mismo periodo, volverán a generarse los recibos con idénticos valores, puesto que las facturas no estaban marcadas como ya procesadas. Y luego, si lo hacemos una siguiente vez, no deberá generar ningún recibo, puesto que todas las facturas ya habrán sido procesadas en la ejecución anterior. Vayamos entonces a ejecutar nuestro webpanel. Periodo de facturación del 1 de octubre al 15 de octubre. Billing Generation. Terminó. Vamos a observar. Luego de la 11 tenemos la 12 para Anne Smith 1700, la 13 para Adriana Cabrera 1200 y la 14 para Richard Jones por valor 100. Ahora intentemos hacerlo nuevamente. Para el mismo periodo de facturación, y si vamos a la transacción, veremos que no se generó ningún recibo más. De hecho, si vamos a la transacción Invoice, y observamos las últimas facturas, las que se consideraron las de octubre, vemos que quedó desmarcado el checkbox que indicaba que estaba pendiente la factura de procesamiento. Esta ya no está más pendiente, la 12 tampoco lo está, ni la 11, ni la 10. Veamos qué pasa en cambio con la 9. La 9 sí sigue pendiente de procesamiento, dado que no fue considerada porque era de septiembre. Volvamos a la exposición teórica. Observemos que aquí actualizamos dentro del for each un atributo que pertenecía a la propia tabla base del for each. Sin embargo, esto no es obligatorio. Podríamos actualizar algún atributo de la tabla extendida, de la tabla recorrida por el for each. Por ejemplo, podríamos actualizar el atributo Customer Name, al que se llega a través del atributo Foreign Key Customer ID. Todos los atributos de la tabla base y la extendida del for each son actualizables, excepto los que forman parte de la clave primaria de la tabla base.
y además los que forman parte del índice por el que se está accediendo a la tabla. Esto era lo que decíamos hace instantes cuando aclarábamos que de existir un order que involucrara el atributo invoicePendingFlag, ya esta actualización no podría realizarse dentro de este for each. La actualización se realiza en el end_for. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos una tabla con estos atributos, otra tabla con estos otros atributos, donde B es una clave foránea a la segunda tabla que vimos. Y supongamos que tenemos un procedimiento con el siguiente código. For each, y estamos asignando valor a los atributos C, E y D. ¿Cuál será la tabla base de este for each? Claramente esta de aquí, ¿verdad? Y tendrá como extendida a ella misma y a la segunda tabla que mencionamos. Están asignándose valor a 3 atributos dentro de este for each, 2 de ellos de la propia tabla base y uno, el atributo E, que pertenece a la tabla extendida. ¿Cuándo se realizará la modificación de ambos registros? Obsérvese que por cada iteración vamos a actualizar 2 registros. Uno, el correspondiente al lugar donde estemos posicionados en la tabla que estamos recorriendo. Allí actualizaremos los atributos C y D. Y luego vamos a actualizar también el registro referenciado por este de aquí a través de la clave foránea B. ¿Qué actualizaremos de ese registro? El atributo E. Y así sucesivamente para cada registro iterado dentro de este for each. Pero ¿cuándo es que se realizan esas actualizaciones de ambos registros? Por cada iteración al final de la misma. Es decir, que una vez que se completó este código, cuando va a pasarse a la siguiente iteración, ahí es cuando se actualizan, en este caso, ambos registros. A eso nos referimos con en el end_for, es decir, no se va a ir actualizando cada vez que se encuentra una asignación. Imaginemos otro caso. ¿Qué pasaría si aquí adentro, en lugar de actualizar el atributo E, estuviéramos actualizando el atributo B, clave foránea, y estuviéramos colocando un valor inexistente en la tabla referenciada? Dicho de otro modo, ¿qué pasará con la integridad referencial? ¿Se controlará o no se controlará? La respuesta es, volviendo a la transparencia anterior, no se controlará. Por tanto, el desarrollador deberá tener especial cuidado con los valores que asigna a las foreign keys. ¿Qué control sí se realiza cuando se quiere hacer una actualización de este modo con for each? El único control que se hace es el de duplicados. Esto es, si dentro del for each intentamos actualizar un atributo para el que hay definido un índice unique, es decir, si definimos un índice unique es porque el atributo es una clave candidata, es decir, sus valores no se pueden repetir. Si existiera otro registro con el valor que estamos intentando dar a uno dado para ese atributo, no se va a hacer esa actualización, es decir, se va a controlar que no exista un registro con ese valor, es decir, que no estemos generando un registro duplicado. Lo que podemos querer hacer es que en caso de existir registro duplicado, ejecutar algún código. Para ello contamos con la cláusula whenDuplicate que se agrega entonces a la sintaxis del for each. Solo tendrá sentido tener la cláusula whenDuplicate si tenemos alguna clave candidata que estamos queriendo modificar en valor. Ahora pensemos qué sucede con la performance. Si dentro de un for each hay 1.000.000 de registros para actualizar, por cada uno se va a enviar un comando update al servidor de base de datos. No tiene por qué estar en la misma máquina que el web server, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con la eficiencia? Si son 1.000.000 los registros a actualizar, habrá 1.000.000 de envíos de comandos update del servidor web al servidor de base de datos. Para lograr hacer más eficiente en esos casos la actualización, contamos con la cláusula blocking que reduce el número de accesos a la base de datos. En este ejemplo que estamos viendo, que está un poco más simplificado que el nuestro, veamos que estamos recorriendo la tabla invoice filtrando nada más que por fecha. Si este rango es grande, es de suponer que como se trata de facturas, habrán miles de registros que cumplan las condiciones.
Si colocamos la cláusula blocking y el valor 1000 en este caso, lo que estamos logrando es que las actualizaciones hasta la número 1000 se realicen únicamente en un buffer. Y cuando se llegue a la iteración milésima, recién ahí se envía el comando update, pero masivo, a la base de datos, enviando también ese buffer. Y allí se actualizarán los registros correspondientes a ese buffer. De esta manera las actualizaciones a la base de datos se realizan en bloques de a 1000 registros, en lugar de enviarse cada uno por separado. Aunque no será el caso de nuestro ejemplo, imaginemos qué sucedería si se está haciendo una actualización masiva que incluye algún atributo clave candidata de la tabla y se encuentran duplicados para algunos de los registros del grupo de 1000 que se está procesando el valor de la clave candidata. En ese caso, una vez llenado el buffer con las 1000 actualizaciones, al enviar a la base de datos el comando update del grupo, saltará el error de duplicados y allí se iterará sobre el grupo uno por uno, realizando un comando update individual de base de datos. Ese sería el peor de los casos, porque de todos modos habrá que entonces realizar un update individual de cada registro. Ahora pasemos a ver cómo se eliminan registros de la base de datos. Para eliminar registros de una tabla contamos con el comando delete. Debe ir dentro de un grupo for each. Es decir, debemos recorrer con un for each la tabla sobre la cual queremos eliminar registros. Elimina el registro de la tabla base en el que se esté posicionado, y aquí el concepto de tabla extendida no funciona. Se ejecuta ni bien se encuentra el comando, y no en el end for como era el caso de las asignaciones. Por ejemplo, si se quieren eliminar todas las facturas de la tabla de facturas, observemos que escribimos un for each donde estamos utilizando la cláusula define by para mencionar un atributo que permita determinar la tabla que queremos recorrer. Estamos utilizando la cláusula blocking que vimos para hacer la eliminación en bloque y tenemos el comando delete. ¿Qué va a suceder entonces? Va a eliminar todos los registros de la tabla base invoice en grupos de 1000 para hacerlo más eficiente. Si no colocáramos la cláusula blocking, entonces por cada registro a ser eliminado se enviará el comando de eliminación a la base de datos uno por uno. El comando delete no puede estar suelto en el source, tiene que ir necesariamente dentro de un for each, que es el que le indica la tabla que está recorriendo y en qué registro está posicionado en cada momento. Observemos que con el código que estamos declarando aquí solamente estamos eliminando los cabezales de las facturas, pero no sus líneas. Para eliminar cabezal y líneas, ¿qué deberíamos hacer? Iterar primeramente con un for each sobre la tabla invoice y para cada factura, para cada registro de esa tabla, iterar con otro for each anidado a este sobre la tabla invoice detail, la tabla de las líneas, eliminando cada línea correspondiente a la factura en la que estamos posicionados en el for each externo. Luego eliminamos esa factura y volvemos a empezar. El comando delete tampoco hace control de integridad referencial. Es por eso que en el caso anterior podíamos estar eliminando todos los cabezales de facturas dejando las líneas colgadas. Será en este caso responsabilidad del desarrollador tomar las acciones necesarias para eliminar también los registros relacionados. Recordemos que, como dijimos recién, el comando delete va a eliminar únicamente el registro en el que se esté posicionado en el momento de ejecutar el comando y no realiza eliminaciones en cascada ni eliminaciones de la tabla extendida. Es por ello fundamental recorrer con un for each la tabla sobre la que se desean eliminar registros. Y por eso hemos incluido dos for each en este caso, dado que nos interesaba eliminar registros de dos tablas diferentes. Estudiemos por último el comando que nos permitirá insertar un registro en una tabla. Para ello supongamos que queremos implementar un procedimiento que, recibiendo por parámetros un identificador de producto y un precio, genere una nueva entrada en la lista de precios. Es decir, inserte un registro en la tabla Product Price List correspondiente al segundo nivel de la transacción Product. ¿Cómo está compuesta esa tabla?
Como sabemos, por Product ID, Product Price List Date y Product Price List Price, que será un atributo secundario en esa tabla. La clave primaria de la tabla es Product ID con Product Price List Date. Y además sabemos que el atributo Product ID será en esta tabla una clave foránea a la tabla de productos. Como lo que queremos es insertar un registro nuevo en una tabla, haremos uso del comando new. Veamos que a la izquierda, veamos que dentro del comando lo que hacemos es asignar valor a cada uno de los atributos de la tabla sobre la que insertaremos el registro. Cada vez que GeneXus encuentra un comando new, debe determinar esa tabla, es decir, aquella en la que se realizará la inserción, y le llamará, como en el caso del for each, tabla base del new. ¿Cómo la determina? Pues a partir de los atributos que aparezcan dentro del new del lado izquierdo del comando de asignación. En este caso, estos tres atributos son los que van a determinar la tabla base del new. Y en el caso del new, por tratarse de una inserción física de un registro en una tabla, deberán necesariamente pertenecer a la misma tabla física y no a la misma tabla extendida como era el caso del for each. Así que si en el source de nuestro procedimiento GeneXus encuentra este comando new, lo que va a intentar hacer es insertar un nuevo registro en la tabla que infiere a partir de estos atributos, que va a ser Product Price List, con los valores Product ID recibido por parámetro, el valor de la fecha de hoy y el precio también recibido por parámetro. Imaginemos que la tabla tiene los siguientes valores. Como sabemos, la clave primaria es la compuesta por estos dos atributos de aquí. Y ahora supongamos que el valor de la variable Product ID recibida por parámetro es 1 y que el valor de la fecha de hoy es 10 del 10 del 2008. Es decir, 10 de octubre del 2008. Una vez que GeneXus ejecute este comando, lo primero que va a tratar de averiguar es si existe un registro ya en esta tabla con esos valores de clave primaria. Es decir, dicho de otro modo, si la inserción de este nuevo registro no generará un duplicado en la tabla. Si observamos, si estos son los únicos valores que hay, el registro con estos valores de clave primaria no existe. Por tanto, el resultado de la ejecución de este comando será la inserción aquí de un nuevo registro con los valores 1, 10 del 10 del 2008 y el precio el que aparezca en la variable price recibida por parámetro. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué pasará si el valor del atributo Product ID que estamos queriendo asignar al nuevo registro no existe como valor de Product ID de un registro de la tabla Product? Dicho de otro modo, como sabemos, Product ID en esta tabla es una clave foránea a la tabla Product. Si intentamos dar valor a un nuevo registro en esta tabla para un producto que no existe en la tabla de productos, ¿se impedirá la inserción del registro? Dicho de otro modo, ¿el comando new controlará la integridad referencial para, de ese modo, impedir la inserción cuando ésta se está violando? La respuesta es no, no lo controla. De la misma manera que el comando delete no la controlaba y de la misma manera que la actualización de atributos de determinados registros mediante el for each tampoco la controlaba. De esta manera ya podemos concluir que ninguno de los comandos de actualización directa de la base de datos a través de procedimientos realizan controles de integridad referencial. Cuando nos referimos a que ninguno de los comandos, cuando nos referimos a esto último, estamos diciendo que no se controlará la integridad referencial de modo programático, pero sí vamos a poder prender
una propiedad en GNexus para que el DBMS sí pueda mantener la integridad referencial y no permitirnos insertar registros que la violen o eliminar registros que hagan que se viole. Mostraremos esa propiedad cuando ejecutemos en GNexus. Ahora bien, ¿y qué pasará si la fecha de hoy, en lugar de ser la que teníamos, es 10 de agosto de 2008? En este caso, el comando new encontrará que ya existe un registro en la tabla con esos valores de clave primaria. Por tanto, si insertara un nuevo registro, generaría un duplicado. Este control sí lo hace el new y no va a permitir insertar un registro duplicado. Pero en ese caso, a lo mejor, nosotros lo que queremos hacer es actualizar el valor del precio para el registro que ya existía en la tabla con los valores de clave primaria. ¿Cómo podemos lograr actualizar entonces el registro existente cuando se produce un duplicado y no insertar uno nuevo? Para ello, el new provee la cláusula WhenDuplicate, la misma cláusula que vimos para el for each. Aquí lo que estamos haciendo es entonces programar esa cláusula de manera tal que si este registro ya existe, no realice estas asignaciones, sino que entre por el WhenDuplicate y actualice el precio del registro que encontró duplicado. Observemos que para realizar la actualización del atributo, la asignación debe estar dentro de un comando for each. Si no colocamos el for each, no se realizará la actualización del precio para ese registro. Es decir, es como si no se hubiera incluido cláusula WhenDuplicate en absoluto. Aclaremos que se ejecutará la cláusula WhenDuplicate de existir tanto si se encuentra duplicado un registro por clave primaria como por clave candidata, es decir, si existe algún índice unique para algunos de los otros atributos de la tabla. Ese es el único control que realiza el comando new, es decir, el control de duplicados, y no el de integridad referencial. El caso más común será tener el comando new dentro de un for each, dado que en general se quieren insertar registros en base a cálculos efectuados en función de otros registros. Por ejemplo, el mismo proceso de generación de recibos que habíamos resuelto antes utilizando Data Provider y Business Component, podríamos realizarlo con un procedimiento que utilice el comando new de inserción, en lugar de utilizar el Business Component para insertar. Así, por ejemplo, recorreríamos con un for each todos los clientes, filtrando por clientes activos, por ejemplo, y veamos que dentro del for each, para cada cliente, realizamos un new. ¿Cuál será la tabla base de este new? La que resulte de observar los atributos que aparecen a la izquierda de las asignaciones dentro del comando. En nuestro caso, de estos 4 atributos, inferimos directamente que la tabla base del new, es decir, la tabla en la que se insertarán los registros, será la tabla bill. Así que por cada cliente filtrado en este for each, es decir, por cada cliente activo, se realizará una inserción sobre la tabla bill. ¿Con qué valores? Para bill date, el valor de hoy. Para estos dos atributos, los valores que resulten de los parámetros recibidos start y end. Y para bill amount, el cálculo que resulta de la fórmula inline o local sum, en la que se está sumando el valor del atributo invoice amount de la tabla invoice sujeto a estas restricciones o condiciones que aparecen aquí. Observemos que no se está asignando valor a alguno de los atributos que sí pertenecen a la tabla bill. ¿A cuáles? A bill ID y a customer ID. ¿Qué sucederá con bill ID para el registro insertado con este new? Como sabíamos que era autonumerado, va a recibir el número correspondiente. ¿Y qué pasa con customer ID que no le estamos dando valor?
En este caso, el for each está iterando sobre la tabla customer que tiene el atributo customer ID. Por tanto, cuando se ejecuta esta cláusula new, en el contexto de la misma se encuentran todos los atributos correspondientes al registro en el que estamos posicionados y su tabla extendida. Así que, como estamos posicionados en un cliente, el customer ID tiene un valor al ejecutarse el new y ese será el valor que asumirá el atributo customer ID para el registro de la tabla bill que se vaya a insertar. En nuestro caso no fallará la inserción debido a que la clave primaria bill ID es autonumber y que no tenemos claves candidatas en la tabla. En caso contrario, podríamos programar la cláusula whenDuplicate del new. Otra vez, si los clientes fueran miles o mejor aún millones, podríamos optimizar la inserción y hacerla en bloques, es decir, en lugar de ir enviando un comando de insert en la base de datos por cada registro que se vaya a insertar en la tabla bill, podemos decirle que vaya guardando en un buffer todos los registros que se vayan insertando hasta llegar al número 1000. Y cuando se llegue al número 1000, enviar un comando de insert masivo a la base de datos con la información de ese buffer, de manera tal que se inserten en una sola operación los 1000 registros. Y de esa manera mejoramos la performance. Como decíamos, en nuestro caso no va a fallar la inserción de esos registros, dado que bill ID es autonumber y no tenemos claves candidatas. Pero si eso no sucediera y si sí pudiera fallar, lo que va a suceder es que se va a enviar el buffer con los 1000 registros a insertar a la base de datos, se va a intentar realizar la actualización masiva y va a fallar, y entonces luego de la falla lo que se va a hacer es uno por uno iterar sobre los registros del buffer y hacer un insert individual de cada uno. Y si alguno de ellos falla por existir el registro duplicado, si hubiera cláusula whenDuplicate del comando new, se ejecutaría para ese registro en particular. Y luego seguiría iterando por el buffer, insertando y en caso de registro duplicado, volviendo a ejecutar la cláusula whenDuplicate. Observemos que aquí sí tuvimos que dar valor al atributo billDate con la variable today, dado que el new no va a ejecutar ninguna de las reglas del negocio que habíamos definido en la transacción bill, a diferencia de lo que ocurría con el business component. En definitiva, los comandos de actualización directa de la base de datos nada tienen que ver con las transacciones que crean las tablas sobre las que trabajan estos comandos. Es decir, una vez que esas tablas fueron creadas a partir de las transacciones, no hay ninguna dependencia entre estos comandos y la transacción correspondiente. Estos comandos van a operar directamente sobre esas tablas, sin observar para nada lo que tenga que ver con reglas definidas en la transacción, eventos, etc. Volvamos a este ejemplo que habíamos visto y pensemos cómo programaríamos ahora un procedimiento que reciba un porcentaje de aumento y lo que haga sea generar un nuevo precio para todos los productos en base a ese porcentaje de aumento. Es decir, ese procedimiento deberá para cada producto obtener el precio último del mismo, es decir, el correspondiente a la última fecha, y aplicar el porcentaje recibido por parámetro a ese precio generando una nueva entrada en la lista. ¿Cuál sería la lógica entonces? Pues deberíamos recorrer la tabla de productos, para cada producto recorrer la tabla Product Price List de manera tal de recuperar el registro correspondiente a ese producto y de fecha máxima. Con ese registro, guardar en una variable el valor del precio correspondiente para luego poder insertar un nuevo registro en esta tabla con la fecha de hoy y ese precio con el porcentaje aplicado en el atributo Product Price List Price. Así que veamos la lógica implementada de este procedimiento. Recibirá un parámetro de entrada en la variable percentage, así si queremos aplicar un 10% de aumento a todos los precios, recibiremos 10 en esta variable y luego traducimos lo que mencionábamos
recién en comandos. Así veamos que tenemos un for each para iterar sobre la tabla de productos. Para cada producto, es decir, para cada registro de esa tabla, ingresaremos a este otro for each que va a iterar sobre la tabla Product Price List por la presencia de estos tres atributos. El for each está anidado al anterior, por tanto, como sabemos, GeneXus, al encontrar relación entre las tablas asociadas, va a realizar un join, es decir, en este for each interno no va a iterar sobre todos los registros, sino solamente sobre aquellos que estén relacionados con el registro del for each externo en el que estamos posicionados en ese momento. Por tanto, dentro de este for each se iterará sobre aquellos registros que correspondan al mismo Product ID. Observemos que estamos iterando sobre la tabla Product Price List, ordenando por Product ID en sentido ascendente y por Product Price List Date en sentido descendente, lo que viene marcado por los paréntesis. De esta manera estamos seguros que el primer registro al que accedamos dentro de este for each va a ser el registro correspondiente al producto de fecha máxima. Por tanto, para ese registro recuperamos el valor del atributo Product Price List Price, se lo asignamos a una variable price y nos vamos del for each, es decir, cortamos las iteraciones dado que los demás registros de esa tabla no nos interesan. Nos interesaba únicamente el de fecha máxima. Llegado este momento, entonces, tenemos el Product ID y tenemos el precio correspondiente a la última fecha. Estamos pues en condiciones de generar un nuevo registro en la tabla Product Price List con el valor de fecha today y con el precio que resulta de aplicarle el porcentaje recibido por parámetro al último precio del producto. ¿Cómo sabe GeneXus que el registro que deberá insertar será sobre la tabla Product Price List? Pues como habíamos dicho, por la presencia de los atributos Product Price List Date y Product Price List Price a la izquierda de los comandos de asignación dentro del cuerpo del new. La presencia de estos dos atributos hace que la tabla base de este new sea justamente Product Price List, porque ellos dos se encuentran presentes en esa tabla. ¿Qué sucederá para el registro a ser insertado con el atributo Product ID, que es parte de la clave primaria de esa tabla, así como es una clave foránea a la tabla de productos? No le estamos dando un valor explícito dentro del new, por tanto cabe preguntarse qué valor asumirá para el registro a ser insertado. Aquí es donde importa que este new se encuentre dentro de este for each. Por estar anidado al mismo, sabemos que se va a ejecutar estando posicionados en un registro de la tabla base de este for each. Es decir, sabemos que al ejecutarse el new, estamos instanciando un registro de la tabla product. Por tanto, el atributo Product ID tendrá un valor en ese momento. Al ejecutarse el new, por tanto, se asumirá ese valor como valor para el atributo Product ID, esta vez del registro nuevo a ser generado en la tabla Product Price List. Dicho de otro modo, estará tomando ese valor del contexto para dar valor al atributo que nos está asignando en forma explícita. ¿Qué sucederá si se encuentra al momento de ejecutar el new un registro ya en esa tabla Product Price List para ese producto y en la fecha de hoy? Como sabemos, el new controla esos casos y no permite insertar un registro que va a generar una duplicación de clave primaria. Por tanto, programamos la cláusula WhenDuplicate para que en ese caso de existir ese registro se actualice el valor de su precio. Por eso colocamos el comando for each en for para que tome efecto esta asignación de aquí, donde estamos modificando el valor que tiene el atributo Product Price List Price de manera tal de aplicarle el porcentaje de aumento.
Vayamos a GeneXus a realizar este procedimiento. Hemos creado un web panel Product Price Increases para pedirle al usuario final que ingrese un porcentaje de aumento de precios. Veamos que para ello hemos definido una variable percentage a nivel del web panel con tipo de datos numeric de 3. Así, por ejemplo, si el usuario final quiere aumentar en un 10% los precios de todos los productos, escribirá un 10 en el control asociado a la variable y luego presionará el botón Price Increases que tiene asociado el evento Enter, en el cual lo que haremos será invocar al procedimiento Price Increases que corresponde a la lógica que acabamos de ver en la exposición teórica. Veamos que hemos definido una variable también llamada percentage, numeric de 3, que será el parámetro recibido por el procedimiento, y luego si vamos al source podremos encontrar la programación de la lógica de este procedimiento. Veamos que la única diferencia entre este código y el que vimos recién en la exposición teórica está aquí. Observemos que lo que hemos hecho es, en lugar de asignar al atributo Product Price List Price como valor el resultado de esta expresión, que utiliza la variable price calculada aquí, como al ejecutarse esta línea de código significará que se encontró un registro en la tabla correspondiente al producto y a la fecha de hoy, y lo que queremos hacer es actualizar el valor del atributo de ese registro, entonces lo que hacemos es simplemente hacer un por igual, es decir, al valor que tenía ese atributo multiplicarlo por 1 más el parámetro recibido sobre 100. Por tanto, en el web panel invocaremos a este procedimiento con call pasando por parámetro el valor de la variable percentage que el usuario ha llenado. Grabamos y vamos a hacer F5 para ejecutar. Observemos el listado de navegación que nos arroja GeneXus para el procedimiento Price Increases. Vamos a cerrar aquí para después ejecutar. Observemos que nos está lanzando dos advertencias. Una de ellas es que no tiene un índice ordenado por Product ID, Product Price List Date en sentido descendente, por lo cual podríamos notar cierta disminución en la performance. Y por otro lado nos está advirtiendo que el programa podría ser invocado por otro programa y que la propiedad commit_on_exit está configurada en yes, es decir, al final de este procedimiento GeneXus colocará un comando commit. Veamos que está informando que en el primer for each va a recorrer la tabla de productos ordenada por Product ID para el cual tiene un índice y va a recorrerla toda, desde el principio hasta el final de la tabla. Luego, para cada registro de esa tabla, veamos que en el segundo for each se está iterando sobre la tabla Product Price List, ordenada por estos dos atributos que habíamos mencionado para los cuales no tiene un índice y por eso nos advierte aquí arriba. Observemos asimismo que no va a recorrer toda la tabla, Product Price List, sino simplemente el rango que corresponda al Product ID coincidente con el del registro en el que estamos posicionados en el for each externo. Veamos que dice que va a recuperar solamente el primer registro. ¿Por qué? Pues porque tenemos un comando exit dentro del código del for each. Luego realizará el new sobre esa misma tabla, Product Price List. Aquí nos está indicando entonces que se va a actualizar esa tabla, que tiene esta clave primaria, y veamos que los valores que se van a actualizar son los correspondientes a la tabla, todos los atributos de la tabla, Product ID, Product Price List Date y Product Price List Price. Y observemos que está apareciendo
asociado al WhenDuplicate que habíamos programado para el new, este forFirst sobre la tabla Product Price List. ¿Qué está indicando este forFirst? Que va a acceder directamente a un solo registro de esta tabla. ¿Qué registro? El correspondiente al Product ID y Product Price List Date, que aquí intentó crear y no pudo. Es decir, el registro que encontró ya en la tabla. En lugar de for each dice for first, porque estamos filtrando por clave primaria, es decir que va a encontrar únicamente un registro. Y veamos que lo que está informando es que va a actualizar para ese registro el valor del atributo Product Price List Price. Ahora sí, vayamos a ejecutar. Veamos los productos que tenemos. Tenemos el producto 1 con una sola entrada en la lista de precios por 1200. Si le aplicamos el 10%, la entrada que deberá generar para la fecha de hoy deberá tener como precio 1200 más 120, es decir, 1320. El segundo producto tiene una sola entrada también y 500, que si le aplicamos el 10% dará como resultado 550. El tercer producto también tiene una sola entrada de valor 100, aplicado el 10% será 110. Y el último producto y el más interesante tiene varias entradas en la tabla. La última de ellas corresponde al 29 de agosto por valor 120. Si le aplicamos el 10% será 120 más 12, es decir, 132. Vamos entonces ahora, porque no hay más registros en la tabla de productos, a ejecutar el aumento de 10% en el precio de los productos. Ya finalizó y ahora vamos a ver que efectivamente creó una nueva entrada para el 21 del 10 del 08 por 1320, la siguiente para el producto 2, una nueva entrada por 550, para el producto 3, una por 110, y para el producto 4 y más interesante, veamos que efectivamente tomó este valor 120, que fue al que le aplicó el 10%, dando 132. Así que el procedimiento está funcionando tal como queríamos. Volvamos a GeneXus para hacer una observación importante. Dijimos que al actualizar la base de datos a través de los comandos de actualización directa, esto es new, delete o en un for each, una asignación directa, no controlaba GeneXus la integridad referencial. Es decir, supongamos que en este caso vamos a modificar el procedimiento, vamos a comentar estas partes, vamos a dejar solamente el new. Supongamos que queremos insertar entonces un nuevo registro en la tabla Product Price List y para ello especificamos como Product ID el valor 78 de identificador de producto que sabemos no existe en la tabla de productos. Al ejecutar este procedimiento, ¿qué sucederá? Que GeneXus intentará ingresar un registro en esa tabla con este valor de Product ID que será una clave foránea. Es el programa el que no va a incluir en su lógica un código que controle la integridad referencial correspondiente a este registro de la base de datos. Sin embargo, si vamos a las preferencias y buscamos para el ambiente, en el environment en el que estamos, vamos por Data Stores y accedemos a las propiedades del DBMS que tenemos asociado a nuestro ambiente de desarrollo, veremos entre esas propiedades, dentro del grupo Creation, Reorganization, Information,
una propiedad declare referential integrity, que vemos que por defecto está en yes. ¿Qué significa esto? Significa que si bien los programas no van a incluir cuando aparezca un new, por ejemplo, un código de control de existencia de registro referenciado en la tabla product con este valor, sin embargo, el DBMS sí controlará la integridad referencial, no permitiendo la inserción del registro. ¿Por qué? Porque el valor de esta propiedad está en yes. Es decir, no lo hará el programa, pero sí lo hará el DBMS. Si no queremos que lo haga el DBMS y que solamente nos encarguemos en forma programática de realizar los controles de integridad referencial en aquellos objetos que correspondan, entonces lo podemos pasar a no. Veamos qué sucederá entonces en este caso. Damos F5. Aquí no importa el porcentaje porque comentamos todo el código. Y observemos que nos está mostrando un error. La sentencia insert entró en conflicto con la clave foránea de la tabla. Es decir, veamos cómo la base de datos, el manejador de base de datos, está controlando la integridad referencial. No lo hizo nuestro programa. Continuemos con la exposición teórica. Aquí podemos ver la sintaxis del comando new. Observemos que en forma opcional podemos especificar la misma cláusula define by que estudiamos para el caso del for each. ¿Cuál será su funcionalidad? La misma que en el for each, es decir, ayudar a determinar la tabla base de ese new. En el caso de que el comando new esté dentro de una cláusula repetitiva como un for each, es posible reducir el número de accesos a la base de datos usando la cláusula blocking que ya habíamos estudiado. En numeric expression va una expresión numérica que dé como resultado el factor de bloqueo, es decir, la cantidad de registros que se enviarán juntos a la base de datos para realizar la inserción. Veamos que a continuación, como cuerpo del new y no opcional, aparece un bloque de asignaciones. Es un bloque de código compuesto mayormente por sucesivos comandos de asignación, y aquí es donde se va a asignar valor a los atributos de la tabla en la que se insertará el registro, aunque también pueden asignarse valores a variables e incluso anidarse otro new allí mismo, escribir otro comando new dentro de ese bloque de código. La tabla base del new se obtiene de los atributos del define by y los que aparezcan del lado izquierdo de asignaciones dentro de ese bloque de código. Aquí no se utiliza la tabla extendida, por tanto, todos esos atributos, los que provengan del define by y los que provengan del lado izquierdo de las asignaciones, deben necesariamente pertenecer a una misma tabla física, que será la tabla base de ese new. En caso contrario, nos arrojará un error. Por otro lado, vimos que el comando new realizaba un control de duplicados, de manera tal que no permitirá insertar un registro que ya exista en la tabla. La cláusula opcional when duplicate del comando permite programar la acción en caso de que el registro ya exista en la tabla base, tanto por clave primaria como por clave candidata. Normalmente, de ocurrir lo anterior, lo que se quiere es actualizar alguno o algunos de los atributos de ese registro encontrado. Para ello, en bloque de asignaciones 2 se realizan esas asignaciones, pero como lo que se hace es actualizar un registro y no insertar uno nuevo, esas asignaciones deben aparecer rodeadas del grupo for each and for, pues como hemos visto, las actualizaciones solo pueden realizarse dentro de un for each y no sueltas. De no especificarse cláusula when duplicate para un new, si el registro que quiere insertarse se encuentra duplicado, es decir, ya se encuentra en la tabla, no se realizará acción alguna y la ejecución continuará en el comando siguiente. Es decir, como no puede insertar el registro porque ya existe uno, no hace nada y sigue adelante con el próximo comando. Como vimos en el ejemplo que acabamos de implementar en GeneXus,
no es necesario asignar valor a todos y cada uno de los atributos de la tabla sobre la que se va a insertar el nuevo registro. Algunos vienen instanciados por el contexto donde se encuentra ese new. Por ejemplo, si está dentro de un for each. Y no es necesario asignarles valor para el registro insertar, porque van a tomar el del contexto. Si queremos dar un valor distinto del del contexto, ahí por supuesto deberemos sí asignar explícitamente el nuevo valor para el registro a ser insertado. Si un new se encuentra anidado dentro de otro new, el new interno también podrá omitir asignar valor a algún atributo que ya esté asignado en el new externo. Estamos en este momento en condiciones de comparar la actualización de la base de datos a través de Business Components versus la actualización de la base de datos vía procedimientos con los comandos que acabamos de estudiar. Como sabemos, el Business Component está fuertemente relacionado con la transacción. Por tanto, realizará controles de integridad referencial, así como de duplicados, y disparará todas las reglas del negocio que estén definidas a nivel de la transacción. Las actualizaciones entonces se realizarán con fuertes restricciones. En cambio, si pensamos en lo que acabamos de estudiar respecto a los procedimientos, el único control de integridad que se realiza automáticamente es el control de duplicados. El control de integridad referencial queda a cargo del programador, lo que no ocurre en las transacciones y por tanto en los Business Components. De esta comparación podemos concluir que los Business Components ofrecen todas las garantías y constituirán la forma de actualización privilegiada. Cabe preguntarse entonces cuándo actualizar utilizando los comandos que acabamos de estudiar vía procedimientos. Y la respuesta es cuando la performance sea un problema. Evidentemente, el realizar los controles que realiza un Business Component disminuye la performance, y más si pensamos que en el caso de los comandos que acabamos de estudiar tenemos la posibilidad de utilizar la cláusula blocking de manera tal de realizar actualizaciones masivas sobre la base de datos, que no harán ninguno de todos los controles ni de integridad referencial ni disparo de reglas del negocio que sí hacen los Business Components. Un ejemplo discutible es el que utilizamos para cambiar el valor del atributo invoice pending flag a false. No había ninguna regla que lo implicara, no involucraba integridad referencial ni duplicados y podía involucrar tal vez millones de registros. Lo hicimos a través de procedimientos con actualización directa a través de un for each asignando valor false al atributo. ¿Cuál hubiese sido la alternativa? Bueno, prender la propiedad Business Component de la transacción invoice y en el procedimiento que programamos, mark invoice as not pending, definir una variable invoice con ese tipo de datos y luego hacer la actualización a través del Business Component. Esto es, en lugar de hacerlo directamente con un for each y la actualización, hacerlo de esta otra manera. Con un for each para acceder a cada factura de las que debemos modificar el valor del atributo invoice pending flag, pero hacerlo a través del Business Component. Es decir, cargamos en la variable invoice los valores de la factura correspondiente al registro en el que estamos posicionados en este for each y luego modificamos el valor del atributo haciendo un save. Pero esta solución parece ser más ineficiente que la actualización directa utilizando la cláusula blocking, si consideramos que las facturas que deberán actualizarse son millones. Si no es el caso, ahí es donde hay que evaluar qué es lo que conviene más, si utilizar una solución o la otra. Como decíamos, en este caso, el único atributo que estamos actualizando es un atributo que ni es clave foránea, ni involucra una clave candidata, ni tiene ninguna regla asociada. Por tanto, respecto a los controles que se hacen, en principio no habrá ninguna diferencia entre actualizar a través del Business Component y actualizar directamente a través de un comando de asignación dentro del for each. Sin embargo, pensemos que en el futuro la transacción invoice puede agregar nuevas reglas
alguna de ellas involucrando el atributo invoice pending flag. Por tanto, anticipándonos a los cambios que puedan ocurrir en el futuro con esta transacción, es más preventivo utilizar la solución a través del business component, que nos asegura que toda regla que se incluya en la transacción invoice va a ser contemplada y considerada cuando se actualice la base de datos a través del business component en cualquier otro objeto, incluyendo este. Sin embargo, si la cantidad de registros a actualizar, es decir, la cantidad de registros recuperados dentro de este for each, es muy grande, pensemos en millones, entonces la posibilidad que nos da incluso la cláusula blocking hace que la performance sea un valor diferencial en un caso y en el otro. Esos son los casos donde nos convendrá utilizar esta solución y no esta otra. En caso contrario, siempre la mejor opción será aquella que utiliza el business component. Con esto terminamos el capítulo correspondiente a actualización de la base de datos y seguimos con el próximo capítulo.